mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me perdones. Te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos acá presentes, por este medio, Señor. Que tú bendigas a cada uno, Señor. Tiene cada uno su diferente petición, Señor. Tiene también diferentes agradecimientos, mi Dios. Que tú les bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces cada corazón, Padre mío. Bendice la familia que cada uno representa, Padre mío. Queremos orar muy especialmente por los enfermos, Señor. Tú conoces, no han habido muchas peticiones de oración, pero estamos orando por la sobrina de la hermana, eh, Adela. bueno, Adela, Señor, que tú estés con ella, Padre mío. Principalmente te pedimos por su salvación de su alma, Señor, que ella pueda abrir su corazón a ti, Padre Santo, que pueda tener un encuentro contigo, Señor, y que tú hagas una sanidad pronta en ella, Padre amado. Glorifícate como solo tú lo puedes hacer, Padre amado. Gracias porque trajiste a mi hermana y a su hija con bien. Gracias, oh mi Señor, por cada respuesta a las peticiones, Padre Santo. Bendice a este hermano que tiene problemas con su carro, Señor. Ayúdale, Padre mío, y bendícele grandemente. Bendice, Señor, este tema que estamos viendo, Padre Santo, que tú bendigas a nuestro hermano Don Eric, que con tanto amor, Señor, y con tanta claridad nos enseña tu palabra, Padre mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos sabiduría, danos conocimiento, danos ciencia, Padre eterno, para que podamos entender todo, Señor, lo que estamos aprendiendo, tanto en el templo, en los diferentes cultos, Señor, en las diferentes enseñanzas y predicaciones, así como en las células, Señor, donde a gusto, así como este culto virtual, Padre mío. Gracias te doy, Padre Santo, bendice en una forma muy especial a nuestro hermano mexicano, Señor, don Arturo. Arturo, Señor, que tú estés con él en todo momento, Padre mío, que tú bendigas su vida, Señor, que tú no permitas que él sufra con dolores, Padre amado, sino que, Señor, que todo lo que él está pasando, Dios, tú le des alivio y fortaleza a él y a su esposa Paquita, a sus hijos, Señor, a la iglesia, Padre bueno, a la que ellos enseñan, Señor. Gracias por todas las cosas y todo lo ponemos en las santas y benditas manos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roxana, por acordarse de Arturo. Yo justamente estaba también en silencio orando por él. No ha estado muy bien. Eh, no sé si alguien tiene alguna noticia de él esta semana, pero sé que la semana pasada él suspendió un culto porque no se sentía pues nada bien, ¿verdad? Entonces, sigamos orando por él para que el Señor lo fortalezca hasta donde él quiera. Hoy le escribí, ahí vi que vio los mensajes, pero no respondió, entonces quizá no se siente tan bien el día de hoy, ¿verdad? Y también orar por la salvación de sus hijos, por su reconciliación con el Señor, de Hiram y Saúl. Hermano Luis Calvo, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén. Y hermanita Ligia Brenes, Dios me la bendiga también. Y hermana Doña Tere, bienvenida. Y hermanita Teresa. Gracias. Buenas noches, aquí estoy de nuevo, de vuelta, aquí estoy para honrar y glorificar el nombre del Señor. Bendiciones para todos. Es que nos cambiamos de casita, pero ya estoy aquí conectado otra vez. Bueno, gracias a Dios. Bien, vamos a continuar con los estudios de las parábolas de Jesús. Y bueno, Dios es sabio y todo lo hace de alguna manera. Yo llevo un orden en las parábolas y la semana pasada les di la que tenía para hoy y hoy la que tenía para la semana pasada. Pero eso es porque me brinqué el índice sin querer queriendo, ¿verdad? Sin embargo,
Eh, Gracias a Dios porque hoy tuve un día relativamente tranquilo, entonces pude repasar mejor el tema de esta parábola, que por el título es un poquito controversial, ¿verdad? Entonces le pedí al Señor que me ayudara a tener un enfoque claro, un enfoque que nos ayudara realmente en nuestra vida práctica, ¿verdad? Y en nuestro ministerio. Ministerio no es solamente el que tiene el pastor o el predicador o el maestro. Ministerio es el que tiene cada creyente. Y ese ministerio es predicar a Jesucristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea, a tiempo y fuera de tiempo. Ese ministerio es la gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura por todos los medios posibles. Y doy gracias a Dios por estos medios de redes sociales que nos permiten predicar su palabra, también a las personas que nos escuchan en vivo o en diferido por Facebook Live, tanto de nuestra iglesia como fuera de ella. Eh, que Dios les bendiga muchísimo. Espero que estos estudios sean de bendición para ustedes en sus vidas, como lo es para nosotros también. Y bueno, hoy vamos a ver la parábola del espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Y ustedes ven que ahí dice una casa dividida. Bueno, es que todo tiene... Ah, perdón, no estoy compartiendo. Yo decía, qué raro que nadie me dice nada. Muy bien, vamos a compartir entonces la presentación. Díganme si ahora sí la están viendo, mis hermanos. Sí, ya ahora sí. Muy bien. Entonces, el espíritu inmundo que vuelve es la parábola, pero eso está dentro de un contexto, ¿verdad? En el cual Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y, como ya hemos dicho otras veces, hay gente que se acercaba a escucharlo, entre ellos los escribas y los fariseos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Lucas 11 14 al 26 para ubicarnos en el texto. Y luego vamos a ir viendo qué nos da el Señor con el texto. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ahora, vean lo que voy a decir aquí, lo digo yo. Jesús no le está llamando endemoniado al que era mudo, ¿de acuerdo? El texto dice que estaba Jesús echando fuera un demonio, es lo que Lucas escribe. Tengan eso presente. Que era mudo y aconteció que ha salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera de los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, está en paz lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada.
Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos sabiduría para que a través de esta parábola nos enseñes, Señor, nos guíes y que podamos aprender algo práctico para nuestra vida en esta noche, Señor. Algo que nos ayude a buscar más, ser parecidos, más parecidos cada día a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, esta parábola surge como respuesta a los fariseos, dado que Jesús había sanado a un hombre que era mudo. Recordemos, para entender el contexto, que para los judíos de la época, todo lo que estaba relacionado con ciertos males era atribuido a una posesión demoníaca. Algo que algunas sectas de hoy siguen enseñando sin comprender la forma en que los judíos de aquel entonces veían el mundo o su mundo. Ahora bien, este hombre bien pudo estar endemoniado. Es decir, aquí no estamos discutiendo si estaba endemoniado o no estaba endemoniado. No se trata de eso la enseñanza. Más bien se trata de la lección que la parábola nos deja. Ahora, la palabra usada en griego para decir endemoniado acá es daimonizomai, que quiere decir endemoniado, pero también se traduce como atormentado. Por ejemplo, aún hasta ya muy avanzada, o sea, muchos siglos después de Cristo, en lo que llamamos la época del oscurantismo, que duró más o menos 800 años, una persona que padecía de epilepsia, como no conocían la enfermedad, no había un diagnóstico, no sabían cómo tratarla, era un endemoniado. La persona convulsionaba, echaba espuma por la boca, está endemoniado. Y el tratamiento era exorcizarlo, ¿verdad? Cada vez que sufrió un ataque, decían que estaba la persona endemoniada. Para que vean ustedes más o menos por dónde va esta historia de cuando dice un demonio o un endemoniado. Ahora, ah, no obstante, al sanar a los enfermos, no vemos a Jesús tratándolos como endemoniados. Dice que una vez sanado el hombre, ¿verdad? Pero él no le llama al hombre en sí mismo directamente endemoniado, o no vemos a Jesús diciéndole endemoniado, como es el caso del endemoniado gadareno, donde Jesús sí habla directamente con los demonios y le dicen, me llamo Legión porque somos muchos. Eso está en Lucas 8, 26 al 39. Y le piden permiso a Jesús para ir y poseer un hato de cerdos, ¿verdad? Y una vez que los demonios entraron en ellos, en los cerdos, estos se tiraron contra un precipicio. O sea, se fueron, se tiraron por un precipicio. Y pues los habitantes de aquel lugar lo que hicieron fue echar a Jesús de sus contornos, ¿verdad? Pero les causó un grave daño económico. No obstante, luego de sanar a este hombre, el Señor es acusado por los fariseos de echar demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es un nombre de origen caldeo, arameo, que se le da a Satanás y que significa Dios de estiércol. Se deriva de dos palabras, Baal, que es ídolo, que además era una deidad fenicia, y Zebub, que significa mosca. Ya sabemos dónde se paran las moscas, ¿verdad? Entonces, Dios de estiércol, eso significa la palabra o el nombre Belcebú. Volviendo a nuestro tema, Jesús les enseña que una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Y conociendo que los fariseos practicaban exorcismos,
les devuelve la acusación. Es decir, lo acusaron de echar demonios por el poder de Satanás. Y entonces él les dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces vemos que el mantener a una población religiosa atemorizada por causa de la ignorancia de las escrituras no es algo nuevo. Hoy día, no pocos inescrupulosos líderes religiosos le dicen a sus feligreses que están endemoniados porque están sufriendo de alguna enfermedad o porque un hijo que tienen es un niño especial, o les dicen que no sanan porque no tienen fe, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos en Cristo tenemos enfermos y que son siervos de Dios y que son hermanos probados en la fe? ¿Y será que no tienen fe o que están endemoniados? Pablo mismo, sufriendo una enfermedad a la que se refiere como un aguijón en su carne, eso está en 2 Corintios 12, 7 al 10, dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vean cómo describe Pablo lo que él sufría en su cuerpo. Estaba endemoniado Pablo entonces. Y entonces dice Pablo, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando yo reconozco mi debilidad, dejo lugar al poder de Dios. Reconozco mi incapacidad y doy lugar al poder de Dios. Entonces vemos que o Pablo no era un hombre de fe o Pablo estaba endemoniado. Ni una ni otra, ¿verdad? Pablo era un hombre de fe y Pablo no estaba endemoniado. Sin embargo, vean la forma en que él se refiere a su propia enfermedad. Un mensajero de Satanás que me abofetee, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y esto tiene que ver con la forma en que los judíos de aquel tiempo veían el mundo y cómo comprendían las cosas divinas. Tiene que ver esta forma de hablar. Ahora, Dios tenía su trato para con Pablo y lo tiene para con cada uno de nosotros. Y eso no refleja ni falta de fe, ni la presencia de un demonio en nuestras vidas, ¿verdad? El año pasado yo estuve varios meses enfermo y fue una tras otra, ¿verdad? Y fue una tras otra. Bueno, Dios me enseñó algunas cosas a través de esas enfermedades. Me hizo ver su gracia también. Y le doy gracias a Dios por lo que pasé. De momento no me hizo nadita de gracia, de momento no me gustó, pero hoy miro hacia atrás y digo, Dios, gracias, porque las cosas que aprendí no las hubiera aprendido si no paso por ese trance. Entonces Pablo, perdón, volviendo a la historia, ¿ah? En Lucas, en los versos 20 al 23, Jesús les hace saber a estos fariseos que él, el Hijo de Dios, es más fuerte que Satanás y que cualquier demonio. ¿Verdad? Por eso les dice,
Vamos a ir al pasaje. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Perdón. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad? Entonces dice Jesús, o están conmigo o están en contra mía. Entonces, como estábamos diciendo, Jesús les demuestra que Él es más fuerte y les enseña que no es por el poder de Satanás, sino por el poder de Dios que Él está haciendo lo que hace. Y entonces les relata la parábola del espíritu inmundo que vuelve. Ahora, entendamos, este pueblo judío necesitaba escuchar estas cosas, porque la verdad estaba a su alrededor y no querían reconocerla. Habían escuchado la predicación de Juan el Bautista mientras cumplía las promesas de las Escrituras acerca de sí mismo y señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les dijo Juan. Contemplaron los milagros de Jesús, lo escucharon predicar, enseñar. Y sin embargo, mientras Jesús se ofrecía a ellos como su Mesías, al que habían estado esperando, el que Dios les había prometido, que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, lo rechazaron. Lo vieron hacer milagros en el poder del Espíritu Santo y aún así se atrevieron de acusarlo de trabajar por el poder del demonio. Como vemos en las advertencias de Pablo, los demonios eran muy reales para los judíos. Por eso Pablo escribe en Efesios 6:10-13: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no es que eso sea mentira. Hay toda una organización demoníaca luchando para que las almas no vengan a Cristo, luchando para que los creyentes no salgamos a predicar. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Claro, a Satanás no le preocupan los cristianos cada 8. ¿Sabe qué es un cristiano cada 8? Los que van una vez a la semana al templo, escuchan un mensaje y cuando llegan a la acera no se acuerdan qué fue lo que se predicó. Esos no le preocupan a Satanás. Pero aquellos que van al templo, llenan su corazón y su mente de la palabra de Dios y salen del templo a compartir lo que aprendieron, a hablarle de Jesucristo a otros, esos sí le preocupan a Satanás. Esos sí lo mantienen ocupado. Los demás no. No necesita que ningún demonio se ocupe de ninguno de ellos. Se estorban a sí mismos y muchas veces, perdón lo que voy a decir, le estorban a los que queremos trabajar. Fuerte, sí, pero es la verdad, mis hermanos. Así que ocupémonos en nuestra salvación. Y eso quiere decir, ocupémonos en predicar el evangelio a cada criatura. Continuamos. Los judíos y sus líderes tenían un terrible vacío. Su casa estaba vacía en su ser. Incluso cuando su rey, el Señor Jesucristo, estaba delante de ellos, Él les advirtió: así será
con esta generación perversa. Pero ¿sabe qué pasa? No entendieron. Y yo no sé si hoy nosotros entendemos. Ellos no entendieron por una razón. Habían rechazado a Cristo. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, una persona que no tiene a Cristo en el corazón no puede entender las cosas que son de Dios. Le parecen tontas, le parecen locura, le parecen irracionales. Claramente el punto principal de esta parábola era servir como una condena para la generación que no recibiría al Salvador, que rechazaría al Rey de Reyes y Señor de Señores, que les traía el reino de Dios en aquel momento. Pero saben una cosa, esa parábola sigue siendo una advertencia para cada uno de nosotros hoy. Y por eso la vamos a ver. El espíritu inmundo que vuelve. Lucas 11:24 al 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, barrida, adornada, entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ah, no voy a entrar en la discusión de posesiones demoníacas y esas cosas, porque como les dije, ese no es el punto acá. Pero esta parábola describe algo interesante y es lo trágico que es reformar en lugar de regenerar. Cuando alguien se reforma, solo cambia su conducta, pero no su esencia. Para ponerlo en nuestro contexto, pensemos en una persona fiestera, pachanguera, que vive en una pura llamita, ¿verdad? Tomador de licor, vicioso, mentiroso, lo que usted quiera, mujeriego o una muchacha muy alegre, dicen por ahí, lo que usted quiera. Una persona con una vida social más activa de lo conveniente. Y de pronto esa persona llega a una iglesia cristiana o a una célula o a un grupo de oración, whatever. Y se queda para ver cómo es eso de ser cristiano. Al pasar el tiempo, esa persona comienza a hacer amistad con otros miembros del grupo, de la congregación, sale a comer con ellos, va a los paseos de la iglesia. Un día preguntan quién quiere bautizarse y dice, yo me bautizo, y hasta se bautiza. Luego, esa persona comienza a aprender, otra vez entre comillas, el vocabulario cristiano. Ahora saluda de Dios le bendiga y cuando se despide dice, el Señor te lleve con bien. También comienza a notar algunas cosas, como que el dinero le alcanza más, porque ya no derrocha en vicios, ya no anda en fiestas, en apuestas y en otras prácticas ruinosas. Probablemente deja de fumar, de trasnochar y eso le hace bien a su salud. Y al mirarse en el espejo lo nota y se dice a sí mismo, bueno, vaya, esto de ser cristiano de verdad que es bueno. Hasta me veo mejor, como que resulta ser cristiano. Qué bendición, de verdad. Tiene razón el pastor. Muy bien. Pero ser cristiano, vivir santamente y consagrarse a Dios, no está en él, porque no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Una cosa es
vivir entre los hijos de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios. Dice Gálatas 4, 6 al 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. No estoy diciendo que no somos pecadores o que no pecamos. Estoy diciendo que no practicamos el pecado. Que el pecado no es nuestro dueño y señor. Dice Efesios 1, 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa posesión adquirida somos nosotros. Fuimos adquiridos por Dios a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos compró con su propia vida. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso solo puede suceder si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces ese hombre reformado, no transformado, no regenerado, no tiene el Espíritu de Dios. Y pronto se da cuenta de que su vida, tratando de ser cristiano por sus propios medios, no es lo que esperaba y al final no le agrada. Comienza a molestarle cuando la palabra de Dios lo confronta durante las predicaciones. Se desvía en sus pensamientos añorando viejas prácticas, prácticas pecaminosas. Y un día simplemente decide volver a ser quien es, pero lo hace con mayor intensidad. Decide recuperar, por así decirlo, el tiempo perdido. Todas las fiestas que me perdí las recupero en un fin de semana. Todas las borracheras que me perdí las recupero en una cantina. Y se vuelve peor de lo que era antes. Dice primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y eso fue escrito hace 2000 años. Imagínense ahorita. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Me preocupa mucho que hay personas que creen que porque van a una iglesia cristiana van a ir al cielo. Aquí no estamos hablando de perder la salvación. Esa es otra enseñanza falsa, producto de una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. Pues como ya hemos visto en otros estudios, la salvación no se pierde. No hay forma de que un hijo de Dios deje de serlo. Estamos hablando de personas que se acercan a grupos cristianos, pero no son regenerados por el Espíritu de Dios. Es decir, no nacieron de nuevo. Y aquí podemos hablar de muchos que nacieron en una familia cristiana inclusive. Crecieron en un ambiente cristiano. Estuvieron en la escuelita dominical, en los jóvenes, cantaron en el coro, que quita y hasta predicaron, pero están perdidos, porque nunca se arrepintieron de su pecado delante de Dios. No son hijos de Dios, porque la salvación que es en Cristo, así como no se puede ganar por obras, así como no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las riquezas del universo, tampoco se puede heredar de padres a hijos.
Mis hijos no son salvos porque yo lo sea o mi esposa lo sea. Nuestros hijos son salvos si se arrepienten delante de Dios y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Pablo es hijo de pastor, pero Pablo tuvo que arrepentirse, ¿verdad, Pablito? Pablo tuvo que venir un día a los pies de Cristo y conocer a Jesús como Salvador personal. Y conozco a Alfredo, que es un hombre de Dios, predicador fuerte, enérgico, pero eso no le dio la salvación a Pablo. Pablo tuvo que reconocer a Jesús como su Salvador personal y creció en una familia cristiana y sus padres siervos de Dios. Es que la salvación no se hereda de padres a hijos. La salvación es el resultado de obedecer a Dios en el arrepentimiento e invocar el nombre de Jesús, quien es el único que puede salvar al pecador. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, sino por mí. Tito 3:4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando veamos que alguien se aleja de la iglesia, y ojo aquí, no juzguemos, sino prediquemos. Yo acepté a Cristo a los 14 años y me alejé. Anduve por ahí tratando de encajar en el mundo. Y el Espíritu de Dios no me dejó encajar en el mundo. Y entonces regresé a la casa de Dios. Hay otros que tratan de encajar en la iglesia, pero si no tienen el Espíritu de Dios, nunca van a encajar en la iglesia de Dios y van a regresar al mundo. ¿Sí me explico? Entonces, es nuestro deber asegurarnos que todo aquel que nos rodea tenga seguridad de su salvación. Esté claro en su mente y en su corazón de que se arrepintió de su pecado, de que reconoció a Jesús como Salvador personal y que Dios le perdonó y lo hizo un hijo suyo. Juan 1:11 y 12 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, por los mismos canales. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a dejar de transmitir y de grabar en este momento. Que Dios les bendiga y los espero nuevamente el próximo miércoles con otra parábola de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven?